Bueno, ahora vamos a ir con Tamaulipas. Este video va a estar un poquito largo, por eso lo hice aparte. Y esto no lo vamos a copiar, ¿ok? Solamente vamos a escuchar la explicación y después van a hacer un ejercicio. Esto no hay que copiarlo en el cuaderno, repito. Esto no lo van a copiar, ¿ok? Solo es como un análisis de la lectura, un resumen, porque sí está muy larga. Entonces, vamos a ver qué pasó en Tamaulipas, en la historia mexicana, todos los hechos que ocurrieron en México y qué pasaba mientras en Tamaulipas o qué papel ocupó Tamaulipas. Acuérdense que estamos hablando en una época que es después de la Guerra de Independencia. Ya Tamaulipas ya era independiente, México ya era independiente. Acuérdense que nosotros estábamos bajo la corona española, que vinieron a conquistarnos, y pues mucho tiempo después, casi 300 años, ya México se independizó. Acuérdense que hubo guerras, no fue fácil, fue un proceso que duró casi 11 años. Y vamos a ver qué pasó. En Tamaulipas se volvió muy importante después de la Guerra de Independencia, porque era un centro económico y político, porque estaba cerca de Cuba. Entonces, Cuba pues todavía era parte del Imperio Español, y pues de ahí los querían como que reconquistar, volver a mandar. España no aceptaba que México fuera independiente y como quiera siguió peleando. Y en 1825 España perdió sus últimas batallas en México, donde estaba intentando recuperarlo, pero los mexicanos no se dejaron, siguieron peleando. Pues España ya se dio por vencido. Y se dio por vencido, y México en 1827 hizo que expulsaran a todos los españoles de México. Ya no eran bien recibidos aquí, entonces querían que se regresaran a España. En 1829 el rey de España envió a un señor que se llama Isidro Barradas a reconquistar México, pero había un entonces general del ejército que se llamaba Antonio López de Santa Anna, que lo detuvo. Vio que llegaba aquí a Tamaulipas por la parte de Tampico, y ahí fue donde pelearon y ganó el ejército mexicano, y regresaron a ese español allá a su tierra para que ya no siguieran peleando aquí en México. Ya México se había librado de España, pero ahora tenía un nuevo enemigo, que es Texas. Texas era parte del territorio de México, que es pues lo que actualmente es Brownsville, el otro lado, como ustedes dicen. Y eso lo podemos ver aquí. Eso rojo que está arriba de Tamaulipas, antes era parte de nosotros, de Tamaulipas. Nosotros no éramos la frontera. Aquí podemos ver donde dice Texas. Entonces ellos querían independizarse, hacer su propio país. Texas estaba peleando contra México. Ya no estábamos peleando contra españoles o contra otros países, estaban peleando mexicanos contra mexicanos. Entonces, en 1836, Texas se separa, se hace independiente y se hace un país. Pero ese país peleaba pues mucho con México porque quería tener más territorio. Entonces, como Texas estaba muy chiquito, se integró a Estados Unidos, prefirió hacerse del país de Estados Unidos, y esto provocó que hubiera una guerra entre México y Estados Unidos. Esa guerra duró de 1846 a 1848 y se estaban peleando más territorio. Estados Unidos le quería quitar dos estados más a México, que eran Nuevo México y California. Entonces, en septiembre de 1847, Estados Unidos lo logró y le quitó a México todo el territorio de Texas, Arizona, California y Nuevo México. Entonces ahí es donde México perdió un poquito mucho de su territorio, y se quedó reducido a como lo conocemos hoy, pero antes México era muy grande. Acuérdense que ya lo hemos visto en un mapa, pero eso también afectó pues a Tamaulipas. Tamaulipas antes era hasta acá y ahora se quedó pues así como lo conocemos. Entonces, después de que eso pasó, de que perdimos Texas, de que perdimos parte del territorio, les hice una mini línea del tiempo. Antonio López de Santa Anna, que era un militar, se hizo presidente en 1853. Entonces él tenía ideas muy raras y empezó a ser como rey.
Él quería mandar, él quería decir qué iba a pasar en todos los estados, él quería decir quién iba a gobernar en Tamaulipas. Entonces muchas personas pues no lo quisieron porque era lo mismo que tener un rey, no dejaba que nadie participara, solamente los que él querían, el poder lo tenían pues los ricos. Entonces pues la gente no le gustaba y hicieron un plan que es el plan de Ayutla. Este plan lo hicieron los liberales. Acuérdense que había dos grupos, los conservadores que querían que todo siguiera igual y los liberales pues que no les gustaba que la forma en la que los mandaban. Entonces hicieron este plan de Ayutla y gracias a eso lo derrotaron y hubo un nuevo presidente, Juan Álvarez. Él hizo la Constitución de 1857, que era una constitución liberal, y ahí venían las leyes de reforma que decían que tenían que separar a la iglesia del Estado, que ya no tenían que meterse la iglesia dentro de los asuntos de política, que ahora pues la gente que debía mandar era la gente que el pueblo quisiera, no los que estuvieran en la iglesia, los que estuvieran en el ejército. Con esas leyes de reforma llegó la guerra, porque los mismos mexicanos contra mexicanos no querían que esas leyes se aplicaran. ¿Por qué? Pues porque ellos iban a perder el poder, ellos querían seguir mandando. Cuando sucedió toda esta guerra, el presidente fue Benito Juárez, y como esa guerra dejó muy mal económicamente a México, o sea, no tenían dinero, Benito Juárez le dejó de pagar a los países a los que le debía, y eso provocó que los invadieran, y llegó la invasión francesa aquí a México y pues a Tamaulipas también, y fue algo que sucedió en 1867. Fue cuando por fin México le ganó a Maximiliano, que era el francés que vino a conquistarlos, y México volvió a ser independiente otra vez. Acuérdense que ha batallado mucho México y Tamaulipas para seguir con su independencia. Ya después de ver este video, les voy a pedir que hagan este ejercicio en su cuaderno, ¿ok? Hay que copiar en el cuaderno de Tamaulipas. Son 3 preguntas y 5 enunciados que hay que rellenar.